Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los pilares de la psicología de la educación, la idea de que para construir cualquier cosa necesitas unos buenos cimientos. Vamos a ver cómo el aprendizaje profundo y, sobre todo, la capacidad de usar lo que sabemos en situaciones nuevas dependen de una única cosa, el conocimiento que ya tenemos. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con el debate de siempre, el del genio, para luego asomarnos a cómo funciona la mente de un experto. De ahí saltaremos al gran reto de la transferencia, veremos qué estrategias funcionan, y terminaremos atando todos los cabos con la idea principal, la importancia de lo que ya sabemos. Muy bien, pues vamos al lío. Arrancamos con el primer punto. ¿Talento o práctica? Es la discusión de siempre, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que es un fuera de serie, ya sea en el arte, la ciencia o el deporte, nos preguntamos, ¿esa persona nació así o se hizo a sí misma? La pregunta del millón. ¿Los genios nacen o se hacen? ¿Es un don caído del cielo o es el resultado de miles y miles de horas de esfuerzo, de un trabajo muy enfocado? Bueno, pues la ciencia cognitiva, la verdad, lo tiene bastante claro. A ver, pensemos en Mozart, siempre nos lo ponen como el ejemplo de genio puro, ¿no? Pero ¿y si os digo que su famoso oído absoluto, esa habilidad casi mágica para identificar cualquier nota, no es un don exclusivo? La investigación nos dice que es una habilidad que se puede entrenar. Y claro, Mozart empezó a practicar desde que era un crío, con su padre encima todo el día. Y esto nos lleva a la conclusión de los grandes investigadores del tema. El consenso científico, como dice esta cita de Erickson, es que la maestría no aparece por arte de magia. Es el resultado de un esfuerzo constante, deliberado y muy enfocado en mejorar, vamos, que la práctica de verdad hace al maestro. Vale, si aceptamos que la maestría se construye con práctica, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que se está construyendo exactamente en el cerebro? Vamos a ver qué pasa dentro de la mente de un experto para entender qué le diferencia de alguien que está empezando. Pues aquí está la gran diferencia, la fundamental. Mientras que un novato ve las piezas sueltas de un puzzle, un experto ve el dibujo completo. No se queda en los detalles superficiales. Lo que hace es identificar las estructuras que hay por debajo, las relaciones que de verdad importan. El ajedrez es el ejemplo del libro. Un gran maestro no calcula mentalmente todas las jugadas posibles, una por una. Sería imposible. Lo que hace es reconocer patrones. En un instante, la posición de las piezas en el tablero le recuerda a miles de partidas que ya ha jugado o estudiado. Y eso, esa base de datos mental, es lo que le permite intuir cuál es la mejor jugada. Venga, un pequeño experimento rápido. Mirad estas letras. Al principio parecen un lío, ¿a que sí? Pero como ya tenéis un conocimiento previo del español, vuestro cerebro no ve letras sueltas. No, lo que hace es reorganizarlas al instante para formar una palabra que conocéis, dinosaurio. Pues eso es exactamente lo que hace un experto, usar su enorme base de datos de conocimiento para encontrarle sentido al caos. Y aquí llegamos a un punto crucial. Muchas veces pensamos que la creatividad o el pensamiento crítico son como habilidades generales, que flotan en el aire. Pues no, para nada. Estas habilidades no salen de la nada, necesitan raíces muy profundas de conocimiento. Un experto puede ser creativo y resolver problemas complejos porque todo lo que sabe le permite ver conexiones y posibilidades que para un novato son simplemente invisibles. De acuerdo, ya hemos visto que el conocimiento profundo es la base de todo. Pero a ver, ¿de qué sirve saber muchísimo sobre algo si luego no somos capaces de aplicar ese conocimiento cuando la situación cambia un poco? Aquí es donde entra en juego la famosa transferencia. La transferencia es en el fondo el objetivo último de la educación, el santo grial. Es conseguir que lo que se aprende en clase sirva para algo en la vida real, en situaciones que no hemos visto antes y que son impredecibles. Ojo, no toda la transferencia es igual. La que llamamos transferencia cercana, que es aplicar algo a un problema casi idéntico, pues suele ser fácil. Pero el reto de verdad, la que nos importa, es la transferencia lejana, usar algo que aprendiste en física para resolver un problema de economía, por ejemplo. Y esto es increíblemente difícil. ¿Y por qué es tan difícil? Pues porque nuestro conocimiento es un poco pegajoso. Tiende a quedarse pegado al contexto original en el que lo aprendimos. Nuestro cerebro asocia la información a las circunstancias específicas en las que la adquirió. Mirad este ejemplo, que es real y es fascinante. Un estudio clásico observó a niños vendedores en las calles de Brasil. Eran unos cracks haciendo cálculos mentales súper complejos para dar el cambio a los clientes. Pero, ¿qué pasaba? Que cuando les ponían exactamente los mismos problemas, pero en un papel, en formato de examen de mates, su rendimiento caía en picado. Su conocimiento matemático estaba anclado al contexto de la calle. Entonces, si el conocimiento se queda ahí pegado al contexto, ¿estamos condenados? ¿No hay nada que hacer?
Pues no, no del todo. Por suerte, la investigación nos da algunas pistas muy buenas sobre cómo podemos enseñar para que la transferencia sea más fácil. Básicamente hay dos estrategias clave. La primera, en lugar de enseñar un concepto con un solo ejemplo, hay que mostrarlo en un montón de situaciones distintas. Y la segunda, que es vital. No vale solo con dar ejemplos, hay que pararse y explicar de forma clara cuál es el principio abstracto, la regla general que conecta todos esos ejemplos. Este experimento lo deja clarísimo. Cogieron a dos grupos de niños, tenían que tirar dardos a una diana que estaba debajo del agua. A un grupo le dijeron, venga a practicar. Al otro, antes de empezar, le explicaron el principio de la refracción de la luz. ¿Qué pasó? Que cuando cambiaron la profundidad de la diana, el grupo que solo había practicado empezó a fallar. Pero el grupo que entendía el porqué, el principio, fue capaz de ajustar la puntería y seguir acertando. Habían transferido su habilidad. Y todo esto nos lleva al gran final, al punto que lo conecta todo. La pericia, los patrones, el desafío de la transferencia, todo converge, como vais a ver, en una única idea fundamental. La conclusión es así de simple y así de potente. No se puede transferir un conocimiento superficial, de chapa y pintura. La transferencia de verdad, la lejana, la que marca la diferencia, solo es posible cuando hemos aprendido algo en profundidad, cuando entendemos los principios que hay debajo y hemos conectado muchísimos ejemplos. Para entender esto, pensad en la arquitectura de la mente. Tenemos una memoria de trabajo, que es como la memoria RAM de un ordenador. Muy pequeña, muy limitada, solo puede manejar unas pocas cosas nuevas a la vez. Y luego tenemos la memoria a largo plazo, que es nuestro disco duro, inmenso. El aprendizaje, de verdad, ocurre cuando conseguimos mover la información de esa memoria RAM tan pequeña al disco duro, y no solo guardarla, sino conectarla con todo lo que ya teníamos almacenado. Y aquí está la tesis central de todo esto. El conocimiento previo no es que sea útil, no, es que es indispensable. Actúa como una especie de velcro mental. Si llega información nueva a la memoria de trabajo y no hay nada en la memoria a largo plazo a lo que pueda engancharse, esa información se desvanece, se pierde. Sin conocimiento previo no hay aprendizaje profundo y por lo tanto no hay transferencia. Así que, la pregunta final con la que quiero que os quedéis no es si el conocimiento previo importa. Eso ya ha quedado claro que sí. La verdadera pregunta es, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cómo diseñamos la enseñanza para activar lo que ya se sabe antes de meter algo nuevo? ¿Cómo construimos puentes claros entre lo antiguo y lo novedoso? Esa, en realidad, es la gran pregunta para cualquiera que se dedique a la enseñanza o al aprendizaje. Y con esa reflexión lo dejamos. Muchas gracias.